sobres de la licitación de la mal llamada hidrovía. En realidad se está hablando de nuestra red troncal fluvial. El control del río Paraná atraviesa la historia argentina. Justamente nuestro Día de la Soberanía, por la batalla de Vuelto Obligado, se ha derramado mucha sangre criolla, como para que no pongamos esto en un tema central de agenda de lo que implica la soberanía argentina. Le damos la bienvenida a Horacio Tetamanti. Él fue secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, parte un hombre de la industria naval argentina. ¿Qué tal, Horacio? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Por favor, si tendrías que describir a alguien que no vio el pliego, que empresas, incluso que están también intentando quedarse con el negocio, dicen que está hecho a medida de Jean Denul, que son los que están desde el año 95 operando en el río Paraná. ¿Cómo harías para explicar este pliego de licitación? Mira, primero quisiera ampliar un poco lo que vos advertiste, que es muy interesante porque la palabra hidrovía es un fraude lingüístico, digamos, es una trampa a los efectos de que los argentinos no tengan clara conciencia de lo que se está hablando, es un Claro. secuestro del significado simbólico de lo que se está hablando, y se refiere a un sujeto geográfico y jurídico inexistente. Hidrovía ni siquiera es una palabra castellana. Y lo que se está hablando concretamente es del río Paraná y del río de la Plata, que nada tienen que ver con hidrovía, es decir, se le cambia el nombre a los efectos de que el debate sea mucho más confuso, ¿no es cierto? Porque yo creo que si hoy, en vez de discutir si se entrega o no entrega la hidrovía, estaríamos entregando o hablando como corresponde, porque de eso se trata, del río Paraná y del río de la Plata, me parece que eso podría ser de características distintas, que podría ser algún tipo de amenaza a los objetivos de que esto pase lo más desapercibido posible. Ujú. Afortunadamente no lo está pasando y está siendo objeto de una enorme cantidad de rechazos, de planteos, inclusive jurídicos, digamos. Y ayer se conoció un dictamen de la Procuración digamos, de Investigaciones Administrativas del Procurador General de Investigaciones Administrativas muy dura respecto de esta licitación, con lo cual yo creo que si hay algún funcionario que se quiera animar seguir impulsando esto, seguramente va a pasar el resto de su vida desfilando por Comodoro Pi. Pero me gustaría decir algo también, algo importante, porque también hay otra trampa en esta discusión, porque digamos la licitación o este pliego, digamos, encierra o impone condiciones geopolíticas que son muchísimo más graves que la eventual corrupción que podría incorporarse en el pliego. Es decir, no se trata de que el dragado lo haga, más allá que es el negocio, la obra pública más grande de la historia argentina, estamos hablando de casi 30.000 millones de dólares, sino que define una forma de navegar, que eso es lo más grave, que es 10 o 20 veces el valor de la deuda externa. Es decir, el contrato en sí mismo, los 300, 400 millones de dólares anuales, es el 0,05 del Producto Bruto de la Argentina, con lo cual si hubiese ahí una corrupción es evidente que hay una pérdida, pero siempre referido a este porcentaje. Pero la traza, la forma de navegar que se nos impone, el bloqueo a la salida al mar o la entrega de la salida al mar, la imposibilidad de navegar libremente, es decir, de establecer una forma de navegación que nos obliga a que todo salga por Montevideo y por lugares donde realmente los costos de navegación van a ser tan enormes que van a terminar siendo pagados por los productores. O sea, que la corrupción que eventualmente pudiera haber es simplemente la punta del iceberg. Lo más grave, a mi criterio, es la traza de navegación que entrega la soberanía nacional, pierde Ujú. la posibilidad de tener un puerto soberano de 14 metros en el Río de la Plata, que es fundamental, y se resigna a usar el puerto de Montevideo para todo su comercio exterior. Y lo más grave es que fragmenta definitivamente la Argentina de tal forma de que no podamos navegar del norte a sur. Es decir, con esta licitación, Argentina no puede navegar, por ejemplo, entre Buenos Aires y La Plata y Mar del Plata. No se puede unir, por ejemplo, San Pedro con Quequén. No podemos unir Ushuaia con la capital federal. No podemos navegar o llevar la fruta del Alto Valle a los puertos de Buenos Aires. Es decir, significa una fragmentación definitiva que yo creo que eso es muchísimo más grave porque eso, según las Naciones Unidas, impacta sobre el 5% del Producto Bruto, o sea que estamos hablando de 20.000 a 30.000 millones de dólares que la Argentina perdería. O sea, son como dos planos. El jurídico de la eventualmente negociado, que seguramente
ya se ha escrito mucho, que está claramente direccionado a un solo proveedor, y una forma de navegar que seguramente responde a los intereses de las grandes multinacionales y básicamente a la función o la visión geopolítica del Reino Unido, que necesita que el Atlántico Sur le sea inaccesible por navegación a los argentinos, de tal forma de que este canal obliga a que todo la navegación pase por Montevideo, constituye a Montevideo como el centro de toda la cuenca del Plata y a la vez lo financia para su crecimiento, de tal forma que sea el punto de anclaje de toda la explotación ilegal de los recursos del Atlántico Sur. Eso, a mi criterio, es muchísimo más grave que la eventual corrupción que podía o que puede incorporar para facilitar a un determinado proveedor. Horacio, ¿cómo estás? Acá te saluda Leila. Te quería preguntar por la denuncia que hace la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Hizo un análisis y determinó que hay graves irregularidades en el procedimiento que llevó adelante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Habla de irregularidades en la licitación de la hidrovía. ¿Qué mensaje puede pasar con esto? Mira, la verdad que vale la pena leer el dictamen porque es extremadamente interesante. Por lo pronto, deja claramente que la democracia es una farsa, porque está claramente indicando que los mismos que hoy están evaluando o que evaluarían la licitación esta son los mismos que a su vez evaluaron la licitación durante el gobierno de Fernández, que también fue revocada por sus irregularidades. Con lo cual, podemos decir claramente, es decir, en esto sí no hay ninguna duda, que no hay ningún tipo de cambio en lo que es la política de Fernández y que a su vez era la continuidad de la política de Macri con respecto a esta política. Eso es muy interesante porque hasta da nombre y apellido, digamos. Viste que hubo cambios, que cambiaba una figura de otro, son todos maquillajes, porque los que mueven la lapicera y los que hacen y escriben y avanzan son los mismos de siempre y con los mismos objetivos, es decir, entregar y avanzar con este proyecto que, como te decía, es mucho más grave la cuestión de geopolítica que la eventual corrupción. Y algo mucho más interesante que señala con mucha claridad el procurador, que es realmente escandaloso y que es curioso, yo creo que pocos países del mundo pueden convivir con esto, que el pliego dice que los 40, 50 millones de dólares que se acumuló durante la gestión anterior, que es absolutamente escandalosa, sea pagado por la nueva concesión. Es decir, los mismos que acumularon, que yo creo que, el gobierno debió haber investigado todo esto y prefirió disolver la AGP a mi criterio, para que no creen huella de todo este escándalo. Esa deuda acumulada, a mi criterio, corruptamente por el gobierno anterior, está colocada acá para que sea pagada por el próximo concesionario. Es decir, los que crearon la deuda pasada son los que hoy mismo se la encajan en vez de investigarla y por supuesto recurrirla y negarla, porque es absolutamente un saqueo directamente lo que han hecho con los contratos del gobierno anterior, que a su vez son los mismos de siempre, Beni, y bueno, ya lo han denunciado varios en varias oportunidades, son los que hoy mismo escriben para que lo pague los productores futuros. Y la tarifa que supuestamente este gobierno, que fue acompañado por la mayoría de los argentinos, más allá que puedan gustar o no, o estar de acuerdo o no, o haberlo votado o no cada uno de nosotros, lo cierto es que su bandera era lograr la libertad y realmente denunciar la corrupción, según ellos, y eventualmente bajar los costos. Lo primero que hicieron fue casi duplicar el costo del peaje que termina sobre las espaldas de los productores y a su vez hacer descargo de una deuda que no existe. O sea que bueno, me parece, la verdad, que entre tanta oscuridad, el dictamen que dio luz la procurador ayer a última hora o durante el día, por lo menos nos permite abrir una cuota de esperanza a aquellos que a veces empezamos a pensar que en la Argentina está todo perdido, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa hoy, si se abren o no los sobres. Recordar que es una concesión por 30 años, prorrogable por otros 30 años más, por eso se habla de 60 años. En lo que son las repercusiones de los últimos meses, hay que recordar que estuvo Guillermo Dietrich a fin del año pasado en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, donde se hizo un seminario que lo armaron desde la Fundación Pensar, del macrismo, que se titulaba Hidrovía, un motor para el desarrollo argentino. Dietrich salió también en redes sociales como operador de Macri a cuestionar la licitación, porque ellos están operando para otra multinacional que está también queriéndose quedar con el negocio, que es la Boskalis, que es también belga y que responde, se supone, a Máxima Zorreguieta. Y después veía la repercusión del sindicato de dragado y balizamiento, Juan Carlos Smith,
lo que planteó es que es un contrato a 30 años que da previsibilidad en materia de inversiones y además es flexible en cuanto a las mejoras en la vía navegable. Y también, comentó Smith, es que como sindicato han gestionado la incorporación en el pliego de un capítulo laboral para evitar situaciones de conflicto. No sé si se me escapa algún actor más, lo que quizás falta es una oposición política en la Argentina. No escuché a Cristina, a Massa tampoco, o sea, no escuché a la oposición política hablar de un tema que es crucial, Horacio, porque estamos hablando de, por dónde salen la mayoría de las exportaciones de la Argentina. Es la logística, es la economía. Eh, ¿Qué agregarías en términos de repercusiones, por lo menos de lo que los que vienen discutiendo, hablando públicamente del tema? No aparece tanto en los medios esto. Mira, que no aparezca en los medios no es una cosa ni caprichosa ni accidental, sino que está justamente planificada. Y eso ratifica la hipótesis que yo siempre repito, ¿no? Si hay temas centrales en Argentina que son definitorios, que hacen, bueno, a mi criterio, la explicación de que un país rico de las características de la Argentina, con una población preparada y formada en la escuela pública, esté en la situación miserable que se encuentra. Es evidente que debe ser enorme el saqueo que la Argentina viene sufriendo para haber transformado un país que no solamente tiene esta capacidad y potencialidad, sino que estaba entre los más importantes del mundo, quedó reducido a esta situación casi miserable. Esos temas que indican que la democracia argentina, a mi criterio, fracasada, el periodo que se inició en el 83 y aquí a mi criterio que terminó con el caballo de Troya metido definitivamente, que es esa nefasta constitución de los 24, hace que estos puntos no sean tocados por ninguno, o sea que esto es ajeno a los funcionarios, esto está definido en otros intereses, es fácilmente explicable el porqué, porque uno, si se instala desde la posición de los intereses, de la renta, de estos grandes conglomerados económicos, que eventualmente podrán ser legítimos o no. Lo cierto es que están absolutamente contrarios a los intereses de las mayorías popular de la Argentina, que es trabajo, salario, desarrollo, capacidad de escuela pública, salud pública, etcétera, etcétera. Eso entra en colisión. Por eso, este tema de la navegación, salvo algunas excepciones muy pequeñas, como la que tuvimos la oportunidad de intentar allá por el año 2000-2013, prácticamente hay una continuidad histórica del por qué y hacia dónde se va. Y yo creo que esta licitación es, a mi criterio, el punto de llegada final, es la derrota final de la Argentina. Y estos actores que vos hablás, por ejemplo, Dietrich, y estos sindicatos que son absolutamente totalmente fuera de toda representación, son yo te diría lo que yo llamo el elenco estable, ¿no? Si las palabras son las mismas. Fíjate, Dietrich, que cuando fue ministro de Transporte fue uno de los grandes responsables de esta catástrofe logística, es decir, renovó las concesiones del puerto de Buenos Aires, puso en marcha una obra fraudulenta que Fernández, por supuesto, no solamente no detuvo, sino que siguió profundizando, con los mismos actores que estaban en la época de Macri, continuaron manejando la AGP y son los mismos que ahora están llevando adelante esta licitación. Que nada se modificó, es decir, no hay ninguna modificación en cuanto a esta cuestión. Y vos fíjate que más allá que este gobierno pueda o no merecer el apoyo, que eso no quisiera entrar en esta discusión, no tiene sentido, lo cierto es que al menos fue un gobierno que fue producto de la más que nada para mí, del asco y la repugnancia que pudo generar, o que pudimos generar, porque tengo que asumir también una responsabilidad por ser actor de ese movimiento, el fracaso espantoso de Fernández. Pero fíjate que con banderas de transformar la realidad, de dinamitar, como es la motosierra de la casta, en este punto en particular no ha hecho absolutamente nada y solamente ha hecho ratificar. O sea que con lo cual, lo que me parece señalar acá es que tenemos que tener claro que en estos temas sustanciales, que yo llamo la logística, la soberanía de la navegación, la autonomía portuaria, la deuda externa, la posibilidad de poder comerciar libremente con el mundo, son temas que realmente están ajenos a la posibilidad de los gobiernos, de que son pseudo gobiernos que en definitiva pueden mover algunas cosas periféricas, pero lo central, y a mi criterio lo que Claro, llevó sí, a la sí, ahí está Argentina a este digamos, desastre, el poder de no la lo puede política y modificar. el poder de las corporaciones. Una pregunta respecto a Yandenul, porque recordar que en el año 95, ¿no?, que se hace cargo de la red troncal fluvial con EMEPA, que es nacional.
Bueno, que ahí estaba va a estar el chatarrero, no sé si sigue en EMEPA, el amigo de Alfonsín, Romero, ¿no? Gabriel Romero es Creo empresario. que sí, Gabriel Romero es el presidente de MEPA, no sé si ahora lo es, Bien, que fue un poco, que yo te diga, el responsable o la cara visible de esta situación, que a mi criterio le ha hecho un daño gigantesco a la Argentina, bien, obviamente, como un y socio siguen local, ¿no? estando. Pero la pregunta es, geopolíticamente, atrás de Yandenul está Estados Unidos, está el Comando Sur, hay una explicación geopolítica porque vemos que Macri está operando para Sorreyeta y... Ahora, Yandenul, me acuerdo que también tenía todas de ganar si se hacía la licitación con el anterior gobierno. ¿Quién arma la licitación? ¿Cuál es la explicación del poder real? Por eso te digo que hay que dividir en dos la licitación. La parte sustancial, la parte del león, la definición realmente de forma, de fondo, la que define la situación colonial de la Argentina no es quién draga, sino es por dónde se draga y a favor de qué intereses se draga. Bien. Es decir, lo sustancial es quién controla la navegación, qué puertos se rigen como monopólicos, dónde queda, digamos, restringida la posibilidad de comercio exterior. Eso es lo sustancial que no se discute en Por ningún eso vos lado. Es decís, decir, hay que mirar a Montevideo, ¿no? El puerto de las multinacionales y donde a la Argentina la dejamos absolutamente subordinada. no, Montevideo es una pieza, ¿no es cierto? Montevideo es la pieza angular. Históricamente el rol del Uruguay es el Estado tapón que garantiza justamente fragmentar a la Argentina. Montevideo es la estructura técnica por la cual Argentina queda fragmentada y se le impide a los argentinos navegar de norte a sur, por ejemplo. El Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires quedan conformados con una unidad monopólica con Montevideo, de tal forma de que el comercio exterior de contenedores quede prácticamente monopolizado por un par de empresas, y el Paraná queda totalmente liberado para las grandes multinacionales de cereales. Acá, y hay por supuesto otro actor que a veces no se lo tiene en cuenta, que es el Reino Unido. El Reino Unido tiene una clara visualización del Atlántico Sur y en función de su proyección antártica y el control del pasaje bioceánico y de los recursos del Atlántico Sur, que requiere que los argentinos que nos mantengamos expulsados de nuestras aguas. Claro. Por eso esta forma de navegar que nos fragmenta, que nos impide navegar libremente, es funcional a estos tres grandes intereses que por otro lado se unifican porque esos grandes exportadores de granos, los monopolios de transporte de contenedores y el Reino Unido están unidos por los fondos buitres o los grandes fondos que en definitiva tienen a todos a Londres como centro. Esos son los verdaderos dueños. Después el negocio de quién draga es un negocio menor, por supuesto no menor porque estamos hablando de 400 millones de dólares por año, pero son mucho menores que los 10.000 o 20.000 millones que a la Argentina a través del comercio exterior se le saquea. O sea, hay un Estado Mayor que defiende la forma de navegar, corre la discusión, y después hay una pelea menor de los políticos argentinos, quién es el broker o el operativo de esto, del dragado. El que draga simplemente es un Clarísimo, operador. Horacio. Solamente ya tenemos que ir cerrando, pero de Yapa y no hablamos todavía del contrabando. Bueno, forma parte de eso, es necesario que el 20% de la producción argentina salga por Nueva Palmira, con lo cual es importantísimo que la forma de navegar garantice que un río que no pasa ningún tipo de carga como el Paraná Bravo esté incorporado a este modelo de navegación que es totalmente contrario a los intereses nacionales. Gracias, gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo. Pasaba Horacio Tetamanti, ex secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, un hombre de la industria naval argentina. Me parece, ley que ha quedado clara, ¿no? Clarísimo, La la verdad que sí. preocupación y sobre todo los niveles de debate. Digamos, el de cabotaje y el verdadero, el de poder a nivel internacional.